colaboración con instituciones de investigación del sector público cualifica, ¿no? Cualifica, en este caso, también cuando son beneficiarios a través de la convocatoria del Carlos III, estamos hablando de su contratación más allá de lo que ya existe a través de la otra ventanilla, por decirlo de alguna forma. Queda explicado en nuestra ficha, Sí, vale. ¿vale? Pero es que el presupuesto de la propuesta Sí. colabora un organismo de investigación, colabore, no esté subcontratado, con lo cual es, si en la otra parte tiene un 10% o más, se considera esa cooperación efectiva. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos PID, por ejemplo, no suben de tramo por tener subcontratado a alguien, ¿no? Con lo cual es que colabore en el otro lado o que del consorcio haya una empresa y una pyme, ¿no? En esos dos casos se podría considerar esa colaboración efectiva y que aumentase esa intensidad. Perfecto, muchas gracias. Si alguien quiere tomar la voz, que por favor, sí, Cristina, adelante. ¿Así me oís? Perfecto. Yo quería preguntar si es posible en los proyectos luego solicitar prórrogas de ejecución, modificaciones en el presupuesto, etcétera. En ese caso sigue la misma sistemática que nuestros proyectos PID. Sí que es cierto que aquí estaremos condicionados al origen de fondo que se aplique. Con lo cual, si se aplica el fondo de recuperación, de los Next Generation, pues estaremos limitados a lo que nos permita hacer ese fondo, ¿vale? Perfecto. Sí, adelante. Yo tenía varias dudas. La primera, respecto a las terapias innovadoras, ¿se van a ceñir solamente a la descripción que se hace por ejemplo, se habla de terapias avanzadas, que es obvio, vacunas de ácidos nucleicos, en lugar de vacunas, tratamientos de ácidos nucleicos, que es en lo que trabajamos nosotros como empresa? Eso, por ejemplo, que hay dentro, ¿cómo se va a evaluar esto? Te comento, mira, nosotros nos tenemos que ceñir a lo que indica la convocatoria, ¿vale? Pero si tú tuvieses alguna duda concreta, has visto que hay unos 2 buzones concretos en los que en el caso de las empresas sí que te podrían asesorar concretamente de si lo que propones podría encajar o no. Porque ahora mismo con una descripción un poco somera, pues sería un atrevimiento por mi parte poder decirte sí o no, pero teniendo esa posibilidad que tienes de poder mandar esa información a los buzones, que sean ellos los que te respondan si realmente con un poco más de detalle también del que tú comentas, si realmente encaja o no encaja. Tenía otra más, por ejemplo, en el tema de subcontrataciones, ¿hay límites en el presupuesto a subcontrataciones? Si están por encima de 50.000 euros hay que hacer el típico procedimiento de 3 ofertas y... Pues la sistemática que nosotros seguimos es la misma que en los proyectos PID. Si te has dado cuenta, igual que cuando sacamos una convocatoria, está marcado en la convocatoria, y si te rige que hay una normativa que, por ejemplo, las convocatorias en subvención que nosotros sacamos, solemos topar esa subcontratación al 50%. En este caso, no existe como tal, fehacientemente, un límite marcado a que te exija que no. En cuanto a qué te pueden requerir, de tu evaluación te pueden requerir la información que ellos consideren necesario para evaluar adecuadamente. Te pueden indicar que le mandes los contratos, que le mandes cómo vas a realizar esa colaboración. Ellos pueden pedirte en cualquier momento información adicional acerca de esa subcontratación, ¿vale? Los micros tiene su... Cristina, sí, adelante. Me ha surgido otra a raíz de lo que comentabas, Polis, de los Next Generation, si hay partida por ahí, de si va a ser necesaria la certificación de NSH. Si te vas al cuestionario de solicitud de un PID, sí que dentro de esa partida te pide que se podrá cargar como gasto el informe de certificación de que se cumplen los requisitos de NSH. Con lo cual, sí es cierto que si manejamos esos fondos,
sí que nos van a exigir que se cumpla ese tipo de requisitos de NSH, y así lo tienen que declarar y cumplimentar en el formulario de solicitud. Hay una serie de declaraciones en las cuales indican que tienen que cumplirse esos requisitos. Sí, buenos días. Juan Luis. Soy Christopher de Andrés, de la Fundación Teófilo Hernando. Me surgen dos dudas. Has hablado al principio de, en plural, de convocatorias del CDTI. Por convocatorias en plural, ¿te refieres a las temáticas que has descrito? No me queda muy claro. Quizás no me he explicado adecuadamente. Es una convocatoria, es esta. Es la convocatoria conjunta entre CDTI y el Instituto de Salud Carlos III. Es una convocatoria que tiene dos agentes de financiación. Puede ser que, no recuerdo en qué momento lo he dicho, pero puede ser que me refiriese a esas temáticas, que hay varias, ¿vale? Fundación, vamos a suponer que hacemos un consorcio con una empresa o una pyme. No me queda claro porque es la primera vez que nos presentaríamos a una convocatoria del CDTI. Nosotros entonces, como fundación de investigación clínica, nos tenemos que dirigir al Instituto de Salud Carlos III y la pyme al CDTI, ¿correcto? Así es. La empresa tiene que venir a CDTI y el organismo de investigación, si claramente es beneficiario, porque así lo ve y lo indica, tendría que ir al Instituto de Salud Carlos III. Si tuvieses alguna duda de saber si eres elegible o no, existe un buzón, que ya lo hemos comentado anteriormente en la presentación, en la que tú podrías comentar, mira, puede que lo tengas clarísimo y que digas, sí, me veo como potencial beneficiario porque está claramente descrito en el artículo 3 de beneficiario y encajo, ¿no? Pero si tuvieras dudas, pues podrías comentárselo a ellos. Pero es como tú dices, las empresas vienen a CDTI, los organismos de investigación del entorno del Sistema Nacional de Salud van a Carlos III. Ni nosotros vamos a financiar organismos de investigación del Sistema Nacional de Salud, ni el Carlos III va a financiar empresas. Otra consulta. Nosotros somos una CRO privada, es decir, somos una fundación, pero no pública. ¿Aplicamos? Es buena pregunta, porque según matiza el Instituto de Salud Carlos III en su convocatoria, pone ese adjetivo de público, con lo cual, si tienes dudas y no lo tienes claro, mi consulta es que lo hagas directamente a ellos, que son el organismo financiador y que van a saber si sí o si no. A mí me da que tengo dudas de que pueda ser así, por eso que ellos matizan claramente de público, ¿vale? Pero coméntaselo. Nada. Perfecto. Tengo alguna pregunta que nos ha llegado a través del chat y que me ha pasado mis compañeras. Una es relativa de si pueden participar empresas públicas. Empresas públicas. En realidad son los beneficiarios que habitualmente tiene el CDTI. Si esas empresas como tal han sido beneficiarias de un proyecto PID, no habría duda, ¿no? Pero yo lo remito a la ficha y se describe muy bien, porque la ficha lo que hace es remitirla a nuestra ficha de PID, y en nuestra ficha PID sí indica en su artículo 3, en su punto 3, quiénes son los beneficiarios, con lo cual ahí van a ver todas las casuísticas que se pueden dar. Pero vamos, si son habituales beneficiarios del sistema de ayudas PID, sí sería. Pilar, ¿querías comentar? Efectivamente hay empresas públicas que son beneficiarios nuestros de forma habitual, con lo cual depende del tipo de NIF que tenga la empresa y de si son una empresa, pero vamos, que habitualmente las empresas públicas sí pueden ser beneficiarios. Solo matizar también que, claro, en el contexto de esta convocatoria tienen que tener la capacidad y recursos suficientes para hacer ese tipo de actividades de I+D en las que se enmarca concretamente este tipo de propuestas. Es decir, no nos vale no solo para este tipo concreto, para cualquier empresa. No puede venir cualquier empresa que quiera aplicar a convocatoria que no tenga recursos y un objeto social adecuado a las actividades que se pretenden desarrollar. Tengo alguna pregunta más también.
Hablamos de presupuesto mínimo por beneficiario, presupuesto máximo. Como se comenta, en la ficha no figura un presupuesto máximo, con lo cual, donde no se indica nada, no podemos comentar nada. Se indica mínimo. Es decir, no existe y temas de razonabilidad, ¿no? Tener en cuenta el presupuesto disponible, pues hay que echar números, ¿no? Un poco y hacerse un cálculo mental, ¿no? Luego también, respecto a la evaluación, también me preguntan si, aparte de la nota técnica que figura respecto a la evaluación de Carlos III, que eso es harina de otro costal, ¿no? Si en vuestra parte también va a haber una evaluación técnica, que entiendo que sí, y la evaluación económica, si va a ser la evaluación económica clásica, ¿no? Que hacéis en otro tipo de convocatorias como los PIB. Pues en cuanto a la evaluación técnica, los criterios están descritos en la ficha. Hay 4 grandes apartados. Además es bastante transparente porque se pone hasta la puntuación y la ponderación que lleva esa puntuación por apartado, ¿no? Se valora el aspecto de explotación comercial, se valora la tecnología, asumiendo una valoración previa del Carlos III. Hablo siempre en el caso de este, ¿vale? Se valora la capacidad de la empresa con respecto al proyecto, ¿no? Y si esa valoración económico-financiera es la que se suele hacer habitualmente en el caso de un proyecto PID, y luego el impacto socioeconómico. Están ponderados, pesan diferente, el impacto socioeconómico pesa 10, la capacidad de la empresa con respecto al proyecto 20, 40 el apartado técnico, en el que incorporamos una nota al Instituto Salud Carlos III, y 30 esa explotación comercial de la propuesta. Figura en nuestra ficha, además con sus criterios, lo cual también me permito comentarle a todos los que nos están viendo que lo tengan muy en cuenta, porque la puntuación global de su propuesta, en el caso de CDTI, va a depender de estos criterios. En el caso de Carlos III, en su convocatoria también comenta 2 grandes apartados, ¿no? Uno para lo que es la propuesta, otro para los investigadores, con un peso diferente, figura en su convocatoria. Se rigen por criterios diferentes, aunque se unifiquen, y como hemos comentado, solo podrán ser aprobados los que tengan buena nota en las empresas en CDTI y tengan buena nota y estén consideradas como financiables también en el Instituto Salud Carlos III. Perfecto, entendido perfectamente. Hay una pregunta más respecto a los TRLs. Si hay alguna TRL mínima exigida para presentar propuestas. Como verás, la convocatoria se rige, en nuestro caso, por actividades de investigación y actividades de desarrollo. En función de cómo se cataloguen, pues se recogerá una intensidad u otra, simplemente. Con lo cual, los TRLs sí que intentamos que, pues claro, que como se contextualizaba la convocatoria, que sirva para que aunar esfuerzos y que puedan llegar lo antes posible este tipo de desarrollos al mercado, pero la convocatoria no marca, en el caso de CDTI, a nivel empresarial, ni un TRL mínimo ni un TRL máximo. Y como veis, se habla tanto de investigación industrial como de desarrollo experimental, es decir, como de etapas alejadas de mercado, como de etapas más cercanas a mercado. Aclarado también. Estoy mirando al móvil porque me están pasando por WhatsApp las preguntas y estaba pensando en una de ellas. Hay una pregunta que hace referencia, ¿no? Creo que es alguien que está pensando, ¿no?, en un consorcio entre una empresa pública y otra privada. Hace referencia a cómo debería dividirse la financiación, petición económica, si se presenta en una empresa pública y otra privada. ¿Qué parte debería asumir cada una de las partes, ¿no? Que entiendo que son las mismas reglas que si son 2 privadas, ¿no? Que está la participación mínima de cada uno de ellos, ¿no? Y la coherencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, simplemente no. Como bien comentas, John, está marcado está indicado en nuestra ficha, y tú lo has comentado muy bien, y es cada uno sigue las reglas que se indicaban, y puede llegar hasta el 90% en función de las actividades que hagan de investigación o desarrollo. Se ve a qué porcentaje de tramo no reembolsable podrían llegar a acceder, y mínimo tienen que cubrir el 10% con esos recursos propios, pero no hay nada diferente
en que se le pueda aplicar a una que a otra. Es decir, las reglas en el caso de las empresas son las mismas y son las establecidas. A ver, y Lucas, ¿quieres? Si me dejáis hacer una precisión, efectivamente las reglas son exactamente las mismas, son empresas. O sea, para nosotros la empresa pública es una empresa. Ya está. Pero dicho esto, lo que sí que también tienen que tener cuidado es que esos 175.000 euros mínimos de los que estamos hablando siempre son por empresa. ¿Vale? O sea, en los consorcios, y además vamos a pedir siempre que los consorcios estén equilibrados, o sea, que tenga sentido. Si nosotros vemos que hay una empresa que tendría más sentido que fuera subcontratada a que fuera como socia, para darle ese tramo adicional de... esto se va a puntuar mal en la evaluación. No te digo que se vaya a desestimar, porque a lo mejor no se desestima la propuesta, pero no se va a puntuar bien, porque si no tiene sentido que vaya de socio, no tiene sentido, ¿vale? O sea que ese es mi comentario. Vamos, que no queréis un mariachi en el consorcio, ¿no? Que simplemente decore, sino que queréis que efectivamente no haya un equilibrio, ¿no? O sea, no que alguien ejecute el 90% del presupuesto y otro el 10%, ¿no? Sino que haya una lógica y una coherencia, ¿no? Queremos que las propuestas en colaboración sean realmente eso, propuestas en colaboración, que no se pasen a otro tipo de propuestas, ¿no? Queremos por cumplir. Además, en este caso, la convocatoria es muy sencilla, como tiene que haber como mínimo una empresa, como mínimo un organismo de investigación, no está forzando a que se hagan consorcios diferentes, ¿no? Por lo cual queremos que los socios tengan una actividad realmente de participante. Hay una pregunta más, bueno, si quieres pasa ahí luego. A este hilo, si hay varios socios, si cae un socio en la evaluación, cae el consorcio. Realmente, como hemos visto, que tienen que ser igual que los que figuraban en la expresión de interés y, por tanto, que se aseguren la financiación todos los miembros del consorcio. Evidentemente, si no reciben financiación alguno de los miembros, la propuesta no puede salir. Ese va a ser un reto, seguro, ¿no? Hay una pregunta que no sé, Juan Luis, si me vas a poder responder, pero porque es más respecto a la otra parte, que es ¿qué necesitaría una universidad para poder demostrar que está en el entorno del Sistema Nacional de Salud? Pues como tú muy bien adivinabas, ¿no? En este caso no soy la persona adecuada para poder responder esa pregunta, y yo lo que le comentaría a la persona que ha hecho esa pregunta es que utilice ese buzón, que seguro que en el Instituto de Salud Carlos III se la van a resolver sin ningún tipo de problema. Perfecto, sigue animándose el chat de preguntas. ¿Pueden participar empresas no españolas? Pueden participar empresas, los beneficiarios de la ficha lo dice claramente, sean empresas que estén establecidas y que tengan una sede a nivel nacional en España, que estén establecidas en España. Eso no hace que, aunque su matriz sea extranjera, si hace actividades de I+D, está legalmente constituida en España, pueda participar. Lo que no pueden participar son empresas que no estén legalmente constituidas aquí a nivel nacional. Hay otra pregunta respecto a las spin-offs, si participan conjuntamente con su organismo de investigación. ¿Qué límite de participación se permite para considerarlas elegibles ambas por separado? Esa pregunta ya salió en el día 4, en la que se hizo la presentación oficial de nuestra convocatoria. Entiendo que se ha elevado a nuestro departamento de asesoría jurídica. Ese día, personas más cualificadas que yo no pudieron responderla. Con lo cual, me vais a permitir que en esa duda concreta, pues si tenemos que dar una respuesta oficial, que lo haga nuestro departamento de asesoría jurídica, con lo cual yo les pediría que la remitiesen a nuestro buzón, porque sí que es cierto que salió ese de si están vinculadas, cómo se trata, de si van a poder aplicar, y está elevada a nuestro departamento, con lo cual que por favor ahí, ya que el día 4 no la pudimos responder, hoy tampoco tengo exactamente la respuesta. Lo ideal sería
que lo ideal es que si acude una empresa, acude un organismo público en el cual tiene una relación directa con la empresa, que es una spin-off de ella, lo ideal para evitarse problemas es que hubiese un tercero, ¿no? Una tercera entidad que hiciese que esa vinculación pues se rompiese. Eso es lo ideal y ahí no habría ningún problema. En cualquier otro escenario pues va a depender de la opinión que emitan, pero yo si fuera ellos lo que les recomendaría es que ese consorcio lo intentase, porque seguro que hay actividades y capacidades que no cubren entre esas dos y necesitan un tercero, con lo cual yo ahí para evitar dudas y problemas lo que les recomendaría es que metieran un tercero que rompiese esa vinculación, ¿no? entre los miembros de ese consorcio. Perfecto. Siguen llegando preguntas. Si hay alguno de la audiencia... Sí, adelante. Sí, yo tengo dos preguntas. ¿Una empresa, un proyecto o una empresa puede presentarse a varios consorcios, varios proyectos? Buena pregunta. Me la preguntaron el otro día, no teníamos clara la respuesta porque había llegado al buzón. Ya sí me dieron la respuesta y me dijeron que no, como las convocatorias no marcan ningún tipo de limitación, pues puedes presentar a una empresa, puede presentarse a varias propuestas. Y la segunda es una empresa que ha comprado varias, es decir, que es un conglomerado de empresas con diferentes NIF, pueden presentarse, ¿cómo se consideraría? ¿Una única o entidades independientes? Ahí nos pasa como lo que comentábamos antes, y es los beneficiarios o los potenciales solicitantes deberían ser los que pudiesen hacer ese tipo de actividad. Tú sabes que en una empresa, aunque tenga varias razones sociales o varias entidades que cuelgan alrededor de esa empresa, ese tipo de actividades concretas que se van a plantear en la propuesta las va a ejecutar una de ellas, ¿no? Con lo cual, aquí lo que pediríamos es que fuese la que va a ejecutar esa tarea la que lo solicite. Que son varias las que lo pueden hacer, que lo soliciten, que lo soliciten realmente las que vayan a participar. Es eso, ¿no? Es empresas diferentes que hacen cosas diferentes pero pertenecen a una matriz. ¿Se considerarían independientes? Es decir... Con respecto a eso, bastaría con que el otro miembro, que fuese el organismo de investigación, no estuviese relacionado como para poder ver. Realmente no se consideran independientes, ¿no? Se considera como una entidad vinculada, ¿no? Realmente, pero aunque sean entidades que solicitantes o beneficiarios que cada uno pediría su solicitud, ¿no? Su subvención. Pero como realmente el requisito es una empresa mínimo y un organismo de investigación. Sí, Pilu. Sí, un par de precisiones. Primero, se pueden pedir varios proyectos, como decía Juan Luis, en principio no hay restricciones, pero tenéis que tener en cuenta que se va a hacer un análisis de la capacidad de la empresa. Quiero decir que a lo mejor luego tenéis que elegir si os aprueban varios proyectos, pero por capacidad financiera. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que decía Juan Luis, depende cómo queráis ir. Si queréis ir en un consorcio, tenéis que tener en cuenta que esas empresas, el grado de vinculación entre las empresas para saber si se van a poder catalogar como consorcio o no. Yo creo que un poco teniendo en cuenta todas esas reglas es lo que tenéis que considerar. Hay una pregunta que voy a intentar formularla, pero no sé si la entiendo del todo, pero bueno. Hace referencia a lo que comentábamos antes de si podían ser beneficiarias empresas de fuera de España. Porque en la ficha, para considerar, o sea, como uno de los criterios para considerar colaboración efectiva, creo que pone si el proyecto se desarrolla en 2 Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, si eso, ¿cómo conjuga, ¿no? Con que tenga que estar registrada, ¿no? No sé si me he explicado. Yo creo, sí, entiendo que esa es la pregunta que me están trasladando. Lo que ocurre ahí es que trasladan las condiciones generales que se aplica a un PID en el cual nosotros estamos
financiando, ¿no? La parte nacional de proyectos internacionales, ¿no? Y para que tengan en cuenta que ese tipo de colaboración también se considera colaboración real y efectiva, trasladan eso, ¿no? Que es una ficha global que se aplica a todos los instrumentos que pueden ir por la tipología PID, y la parte española de un proyecto Iberoeca o de un proyecto de colaboración con China también se financia con un instrumento PID. Trasladan eso al contexto concreto de esta convocatoria, ¿vale? De todas formas, en el artículo 3 de beneficiarios de la ficha PID, textualmente dicen: podrán tener condición de beneficiaria de las ayudas a empresas que estén válidamente constituidas y personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en España. No deja duda. Aparte que entiendo que una cosa es la condición de beneficiario y otra cosa son los criterios que pueden ser utilizados para la intensidad de ayuda, que no tienen por qué ser no tienen por qué aplicar, ¿no? Claro. Claro. Los que aplican concretamente a este caso concreto es los que hemos comentado, tanto el 10% de colaboración con organismos de investigación o que en el consorcio participe una. Perfecto. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Porque me han dicho que el chat ya tenemos más o menos cerrado, ¿no? Todo lo que nos habían trasladado. Hay una pregunta ya. Hola, buenos días. Yo sobre la metodología para presentar la solicitud. Entiendo que hacemos la expresión de interés, obtenemos el código y luego hacemos la solicitud al CDPI. En esa solicitud hay que presentar una nueva memoria explicando más extensamente el proyecto. Sí, como bien comentas, en esa expresión de interés os están pidiendo un contenido mínimo de 10 folios, ¿no? Eso no es suficiente, ¿no? Cuando tú haces una solicitud posterior de ayuda, ahí te va a salir un formulario dentro de documentación y ayudas, te va a salir una plantilla, la tengo aquí, que es más extensa, en el cual se te pide una información más detallada, con lo cual la respuesta es sí. Se te va a pedir más información aparte de la que has indicado en la expresión de interés. Me dicen que hay alguna pregunta más. Estas son las de último minuto, una pensada más. Si las expresiones de interés las deben entregar siempre una de las empresas, ¿o puede hacerlo la OPI a través de la web de CDTI? En teoría, debe de hacerlo, ya que para ser práctico, ya que en el beneficiario va a haber una empresa y un OPI por obligación, porque así lo marca la convocatoria. Yo le recomendaría que la presentase fuese la empresa, ya que luego va a ser la que va a tener generada una solicitud de ayuda linkada a esa expresión de interés, con lo cual yo le recomendaría que fuese la empresa, básicamente porque nuestra web es la que está directamente habilitada para que los solicitantes sean las empresas. A este voy haciendo preguntas más complicadas, yo lo sé, pero... Si la empresa privada dispone del material equipamiento a desarrollar y la empresa pública los recursos humanos para poder realizar una solicitud, ¿cómo deberíamos dividir la propuesta económica si ambas partes están económicamente desbalanceadas? Como pueden entender, yo lo que no vamos a hacer aquí es intentar resolver un caso muy puntual y muy particular, porque no creo que sea este el objeto de hoy. Con lo cual, ellos tienen que ser conscientes, viendo los requisitos de la ficha del instrumento, plantear adecuadamente su propuesta. Lo que no vamos a hacer nosotros es decirles cómo tienen que plantear la propuesta, y menos no creo que sea el foro para ver esos casos tan concretos y tan particulares. Perdona que te haya puesto en un compromiso. Estamos muy habituados. Nada, si hay alguna... ¿No hay ninguna pregunta más, chicas? ¿Sí? ¿No? Espera. Perdón, sí. Si os parece, con esta cerramos, ¿vale? Entonces, la expresión de interés no tiene por qué presentarla el líder del consorcio.
Como tal, no se ha definido ningún líder ni... lo que tiene que hacerla es presentarlo. Hay una declaración de socios en las que todos tienen que tenerla firmada y no van a tener que presentar 5 expresiones de interés, solo tienen que presentar una por propuesta, con lo cual, aunque sea uno el que la solicita, va a habilitar a cada uno de los solicitantes a que cada uno pueda pedir su solicitud, ¿vale? Y también hay, Juan Luis, como has comentado antes, ¿no? La expresión de interés es la ventanilla de entrada y luego no se puede caer gente en el camino. Entonces, bueno, también hay que tener un poquito de racionalidad a la hora de plantear esa expresión de interés, tiene que estar madura, ¿no? Creo haber leído, pero ya una confunde, así que me vais a disculpar, pero creo que haber leído que la expresión de interés necesariamente la tiene que presentar la empresa y tiene sentido porque es en la ventanilla en la sede electrónica del CDT donde se tiene que presentar. Perfecto, pues creo que con esto hemos respondido a todo. Agradeceros a todos vuestra presencia y los que estáis conectados en remoto también, que hayáis asistido y hayáis trasladado preguntas tan interesantes como las que habéis hecho. No sé si os vais a quedar algún minutito por aquí. Si alguien quiere trasladarle alguna pregunta en persona a Juan Luis, seguro que él estará encantado en hacerlo. Disculparnos porque no hay café. No por voluntad nuestra, sino porque no nos podían servir café. Lo que hemos traído son unas botellas de agua para quien quiera por lo menos esté hidratado.